A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En las sesiones anteriores hemos estado chequeando una serie de desequilibrios macroeconómicos en el país, como es el de las finanzas públicas, como es el sector externo, la balanza de pagos, el mercado laboral. Hemos analizado también el tema del sector minero y las posibilidades interesantes que tiene el sector minero para el frente de la exportación ecuatoriana y ganar mucho más dólares en el Ecuador, en una economía dolarizada. Hemos estado chequeando el balance del Banco Central, las tensiones que el sistema monetario ha tenido en el pasado, y hoy queremos tratar un tema específico que en estos tiempos se viene hablando, que es que el gobierno ecuatoriano, en forma acertada a mi juicio personal, decidió ir y pedir asistencia financiera y crediticia al Fondo Monetario Internacional, que ha permitido a su vez, conjuntamente con otros organismos multilaterales de financiamiento, conseguir para los próximos 3 años un monto de crédito con facilidades extraordinarias en tasas de interés y en plazos de 10.200 millones aproximadamente. Para tratar el tema del acuerdo con el FMI, hemos invitado a un distinguido amigo que sencillamente fue director alterno en el Banco Mundial hace muchos años, fue gerente general del Banco Central de Ecuador, fue ministro de Finanzas en gobiernos anteriores del señor Correa y tiene una experiencia enorme en términos de finanzas internacionales y de convenios con el FMI. Les presento a ustedes, querido amigo, al doctor Rodrigo Espinosa, doctor en Ciencias Económicas. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en este programa. La primera pregunta, Rodrigo, es ¿por qué tú crees que era necesario llegar a un acuerdo con el FMI, con los organismos multilaterales de financiamiento? Hay algunos economistas, X y Z, que creen que no era necesario, que sencillamente era suficiente con sencillamente recuperar el dinero que se ha robado 10 años el gobierno anterior a través de una serie de mecanismos como sobreprecios de obras públicas, etcétera, etcétera. Hay unas personas que dicen que son como 35.000 millones de dólares en 10 años, otros dicen que son 70.000. Y algunos economistas dicen, rescaten todo ese dinero y así resuelven los problemas del Ecuador y no estén pensando en aumentar impuestos, no estén pensando sencillamente en flexibilizar el mercado laboral, etcétera. Tendrán plata suficiente. Y eso naturalmente uno dice, no es realista, pues no son realistas. Entonces, desde el punto de vista objetivo y la situación macroeconómica del país, cómo estaba, cómo dejó Correa y su gobierno la economía, que naturalmente este gobierno y este presidente ha heredado todo eso y tiene que ir corrigiendo los problemas. ¿Por qué crees que era necesario llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Ecuador ha vivido unos 10 años de yo diría, un emborrachamiento. Una farra, en definitiva. Una farra increíble que generó una serie de desequilibrios económicos y desequilibrios muy grandes. Y estos desequilibrios económicos se agudizaron a partir del 2014, cuando el precio del petróleo se desplomó. Entonces se generó un problema gravísimo. El gobierno, en lugar de restringir como consecuencia de la disminución del precio del petróleo, siguió
incrementando los gastos y se endeudó masivamente. En condiciones no adecuadas. Sí. Y mira, entonces tenemos con eso se agravó los problemas de desequilibrios. Ajá. Un fuerte desequilibrio fiscal, que llegamos a sobre el 8% del PIB. Como déficit. Como déficit. Tuvimos también problemas muy serios en el sistema financiero, el Banco Central. El Banco Central llegó a no poder cubrir con sus reservas compromisos, obligaciones muy importantes, ni siquiera las reservas de los bancos. Ajá. Entonces, además del Banco Central dio crédito a las instituciones financieras públicas en cantidades significativas, como nunca en su vida estas instituciones recibieron recursos, sea del exterior ni del país. Entonces llegaron a montos que superaban los 6 billones de dólares. Entonces, eso ayudó adicional a este fuerte financiamiento que obtuvieron del exterior para generar un exceso de liquidez en la economía terrible. Ese exceso de liquidez en la economía se canalizó hacia importaciones de bienes y servicios y generaron un serio problema de balanza de pagos. Entonces, adicionalmente hubo una política contra el sector privado. Entonces el sector privado se encontró con un gobierno que no era amigable y que impidió realmente que pueda moverse libremente y de una manera libre, pudiera moverse para incrementar la actividad económica. Igualmente, el gobierno comenzó a adoptar prácticas no positivas respecto a la inversión extranjera. Modificó un sinnúmero de contratos en el sector petrolero, en la minería. Entonces, el Ecuador salieron un sinnúmero de empresas muy importantes que estaban trabajando en el sector petrolero y estamos enfrentando los problemas que tenemos en el sector petrolero también. Entonces, hubo una acumulación de ineficiencias en el manejo del Estado. Ese montón de ineficiencias estuvieron acompañados con un aumento excesivo de tramitología. Tramitología que era necesaria por el crecimiento de la burocracia. Entonces, y que eso sube los costos para el sector privado. Sube terriblemente los costos y aumenta la ineficiencia. Entonces, teníamos un Estado mal manejado, bien difícil de controlar y que necesitaba el apoyo del sector privado, el apoyo eficiente de un manejo económico adecuado que sea totalmente diferente a lo que veníamos actuando. Entonces, pero en el gobierno anterior también había fondos, pues, ¿no? Fondos que se crearon separando algo del petróleo para utilizar esos fondos de reservas cuando hubiera pues problemas serios en el país. O también, ¿recuerdas el Seguro Social ecuatoriano? ¿Qué relación hay con la crisis sobre eso? Todo eso, se tomaron todos los fondos que tenían, igual que usaron los recursos del Banco Central y usaron recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Recuerdas tú que el gobierno decía que el IES era una institución que tenía superávit? Eso es lo que decía. Entonces adoptaron medidas como esa de dar gratuidad a la atención de salud de los niños hasta los 18 años. Hasta los 18 sin años. Financiamiento. Sin financiamiento, que le está generando un problema hasta ahora al IES. Y comenzó a usar. Y además le eliminaron el 40% de contribución obligatoria que tenía el gobierno en la época de Correa y no le pagaron al Seguro Social. Así es. Y mira, otra cuestión adicional, nunca el Seguro Social había solicitado financiamiento. Y aquí comenzó a pedir financiamiento para hacer hospitales. Hospitales que encontramos ha habido una corrupción extremadamente grande sobre costos y todo eso. Bueno, entonces toda esta maraña de problemas requería que los multilaterales vengan al país a ayudarle. No solamente con recursos, sino con gestión en el manejo de la cosa pública.
¿Por qué te digo gestión? Es conocido que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado, ¿no? El fondo ha cambiado y tiene ahora personal extremadamente eficiente. Se habla de que muchos directores gerentes del Fondo Monetario Internacional podría ser premio Nobel de Economía. Están a un nivel extremadamente alto que antes no tenían ese tipo de. Pero Rodrigo, hay algunas personas economistas en el sector privado, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero dicen que no era necesario ir al Fondo Monetario, que el Ecuador y el gobierno podía resolver los problemas sin esa asistencia. ¿Tú qué dices a eso? Mira, el Ecuador ya no tenía fuentes de financiamiento adecuadas. Esa era la primera. O sea, ya no tenía fuentes adecuadas de financiamiento y cada vez se le achicaba. Y enfrentaba un desequilibrio bien grande que requería de financiamiento externo. Entonces ya no tenía. Entonces, por ese motivo, se necesitaba el apoyo de los multilaterales y fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional, porque al acudir al fondo y tener un programa con el fondo, se te abren las posibilidades de que el sector privado internacional te pueda financiar y en mejores condiciones. Y se te abre la posibilidad también de que los multilaterales aumenten el financiamiento. Vos tienes que, por ejemplo, hay políticas que se conocen que el Banco Mundial no concede crédito en algunos programas, sino cuando estás tú de acuerdo con el FMI. Entonces el Ecuador ni siquiera permitió, mira, que se conozca lo que el FMI hizo en el 2016 respecto al artículo 4. El gobierno anterior. El gobierno anterior no se desconoció. Recién ahora estamos conociendo ese informe que en realidad demostraba el fuerte desequilibrio que teníamos. Entonces esa borrachera que te generó requiere indudablemente del Fondo Monetario Internacional y que el Ecuador dé un ajuste que ya esté prohibido de beber. Claro, ahora Rodrigo, el ajuste o la restauración de los equilibrios macroeconómicos se tiene que hacer con el fondo, sin el fondo. Así es. Porque sencillamente si no se restauran los equilibrios, la economía se hunde totalmente. Y no es que el convenio con el FMI, que como consecuencia de eso, la economía se va a hundir, de ninguna manera, sino que con el auxilio del FMI, financieramente hablando, y de los multilaterales, la política de restaurar la normalidad, pongámosle así, los equilibrios macroeconómicos, facilitan con financiamiento internacional. Porque hacer el ajuste de lo que requiere la economía sin financiamiento internacional sería una cosa enormemente compleja, entiendo yo, ¿verdad? Claro. Sí, lo que tú dices, el país necesitaba, como decíamos anteriormente, necesitaba un financiamiento para cubrir estos desequilibrios, y esos desequilibrios ya no podía manejarse. Tenía que necesariamente, como tú dices, adoptar una política de austeridad con o sin el fondo. Ya vimos que el gobierno comenzó a adoptar políticas para tratar de restringir la masa salarial, comenzó a adoptar medidas, por ejemplo, para eliminar algunos subsidios, al menos gradualmente, pero ya comenzó a tratar de reducir la masa salarial a través de políticas de no incrementar el número de empleados públicos. Entonces, algo se comenzó a hacer, pero a pesar de esos intentos que el gobierno tenía, que había adoptado para reducir los desequilibrios, estos estaban presentes. Ahora, Rodrigo, ¿qué acciones? Ya está tomando, como tú dices, el gobierno algunas acciones, pero ¿qué acciones en los próximos años tiene que tomar el gobierno con respaldo de la Asamblea Nacional para restaurar todos estos equilibrios macroeconómicos? ¿Y qué costo va a tener eso en la población ecuatoriana? Porque algunas personas en el sector privado, y tienen toda la razón, dicen, oiga, la gente pobre, la gente de bajos ingresos, hay que protegerla del ajuste que se avecina, porque tiene que avecinarse con financiamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las acciones concretas? Y tú, pues,
en finanzas públicas. Se viene una reforma tributaria con ética objetivo. Reformas laborales para flexibilizar el mercado y brindar empleo fundamentalmente a los jóvenes que no encuentran empleo, estimado Rodrigo. Sí. Y luego el tema de la hoja del Banco Central del Ecuador, que hay una serie de complicaciones que tiene irremediablemente que el gobierno también que resolver. Así es. Las acciones futuras, ¿cómo ves tú? Verás. Con el fondo y sin el fondo. Sí. Bueno, lo que se está poniendo aquí que tú necesitas para el año 2019, Este año. lograr un equilibrio fiscal Ya. del sector público no financiero. Ya. Eso significa bajar del 8.2 que teníamos de déficit en el 2016 a tener un equilibrio ahora. Se ha ido bajando, pero ahora sí es obligación. Para hacer eso, ¿qué necesitas? Necesitas reducir los gastos. Y los gastos del sector público se está señalando aquí para que para el año 2019 tienen que reducirse en 2% Del PIB. Significa más o menos eso, unos 2.000 millones y pico de dólares al año. En el 2019. En este año. Para tú reducir 2.000 millones, necesitas ajustar la masa salarial. Pero no por el 100%, porque 2.000 y pico millones en un solo año no es posible. Si no, eso implicaría, Rodrigo, votar este año más de 50.000 empleados públicos, y eso no es posible. Reducir la masa salarial, ajustar la adquisición de bienes y servicios, de la compra de bienes y servicios, y ajustar también los gastos de capital. ¿En qué sentido? Hacer una repriorización del gasto de inversión. Del gasto. Entonces, reducir, porque hemos hablado de que hay una corrupción tremenda, que ha habido sobreprecios. Entonces, eso tienes que corregir y eso es una cantidad importante. Claro, es lo que te va a permitir bajar los gastos, ¿no es cierto? Entonces, ahora vas a tener una política de transparencia que ayude, que te facilite realmente a encontrar cuantitativamente que la restricción se está produciendo y que la gestión, porque es repriorizar, que la gestión sea más eficiente, que trates de reducir gastos en cuestiones que no sean necesarias. Entonces, cuando hablamos de cuestiones que no sean necesarias, hay un campo muy grande en el sector público. Estábamos hablando de la tramitología y todo ese tipo de cosas, las ineficiencias que hay en el sector público. ¿Y en ingresos? Y en ingresos también están considerando, por ejemplo, un crecimiento de los ingresos para el 2020 de 3 puntos del PIB. Sí, pues eso significa como 3.500 o más de 3.500 millones en el año. Bueno, pero si comparamos ¿cómo le haces eso? Con el año 2018 al 2020, el aumento es más o menos de un 2% del PIB. Pero combustible... ¿Cómo vas a incrementar los ingresos? Claro. Los ingresos lo mejoras con políticas más eficientes tributarias. Hay una reforma tributaria que se está hablando, que tiene que ser reforma tributaria generarte mayores ingresos. ¿Cómo? Se habla de eliminar deducciones, muchas deducciones que hay, huecos, exoneraciones, un sinnúmero de cuestiones. La tramitología, mira. Ese tipo de cuestiones te va a generar que tú como gobierno puedas tener mayores ingresos frente a lo que venías teniendo. El asunto de los subsidios a los combustibles, que dice que tienes que priorizar, hacerle más eficiente a fin de que quien se beneficie de ese subsidio pague el precio real. Sean los grupos vulnerables y alguno que otro sector que se considere positivo mantener todavía el subsidio. Pero eso es lo que hay que monitorear a fin de que tú llegues a los niveles cuantitativos que el programa te va a señalar de desequilibrio fiscal. Si te hablan de que vas a tener cero déficit en el 2019, hay que hacer un esfuerzo intenso. Hay que hacer un esfuerzo intenso para lograr eso. Y adicionalmente, mira, aquí he encontrado, por ejemplo, que te dice la deuda en relación al PIB también tiene que bajar.
A través de los varios años. A través de tener superávit fiscal. Exacto, pero para bajar el coeficiente de la deuda, sí, hay que tener superávit, Rodrigo. Tienes que tener superávit, por eso mismo te estás señalando. Ahora vamos a tener un balance fiscal de 0. Para el 2021 se estima un superávit fiscal de 3.8% del PIB. Ese es un esfuerzo enorme en la parte fiscal. Ya. Es un esfuerzo enorme. Pero fíjate, ya cuando se han iniciado un sinnúmero de políticas que te van a incrementar los ingresos y te van a bajar los gastos. Pero fíjate, Rodrigo, pasando, porque eso tiene sus contactos, sus nexos con el mercado laboral, ¿no? Hay más o menos el 40% de lo que se llama el empleo adecuado. Empleo adecuado significa que la gente trabaja 8 horas diarias durante 5 días. Y el 60% es no adecuado, incorporado el desempleo frontal, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es a su vez, esto que se va a hacer en la parte fiscal, que reducir el gasto, eso implicará un efecto de contracción de demanda, ¿sí? Entonces, el sector privado, que está recibiendo un mensaje interesante a través de la ley de fomento productivo que está en vigencia, y el mensaje, amigo, ahora sí tengan confianza, certidumbre, el camino hacia donde se conduce la economía y comiencen a hacer inversiones. Pero los empresarios privados te dicen, lo que pasa es que tengo un mercado laboral, una rigidez en el mercado, una estructura legal que es enemiga a crear empleo. ¿Qué se puede hacer en el mercado laboral, Rodrigo? Verás, para dar empleo. Para lo que tú estás hablando. Primero tenemos que la proyección para el 2019 ya es una recesión del 0.6. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. Y tienes que la tasa de desempleo va a aumentar del 3.7 al 4.3 como consecuencia de la reducción del gasto, la corrección de los equilibrios fiscales y de balanza de pagos, ¿no? Entonces, mira, otro aspecto que tiene que ver con lo que tú estás señalando. Por ejemplo, en el sector financiero, tú tienes que... el crédito. El crédito ha venido creciendo al 14.9%. Demasiado rápido. 14.9%. Para el 2019 se estima que el crecimiento del crédito sea apenas del 4.4%. Y esto tiene un efecto en la economía y en el crecimiento económico y en el empleo, claro. Y te dice que recién en el 2021 tiene que crecer al 5.7%, en el 2020. Entonces, vas a tener una reducción también de ese lado del sector privado, porque el sector financiero fue el que recibió la borrachera. En los resultados de la borrachera. También. Entonces, ahora lo que encuentra es que ya el licor ha disminuido y en consecuencia los depósitos están bajando. Claro. Sin embargo, la banca está bien, está sólida. Pero sigue aumentando crédito. Claro, pero las cifras indican que la expansión crediticia poco a poco se está reduciendo. Aquí ya lo que te dicen es que la reducción del crédito tiene que ser mucho más. Ahora, más Rodrigo, fíjate, esto dices tú tiene un efecto y es natural, tiene un efecto recesivo. Entonces unos economistas dicen, no, pues no es conveniente esas fórmulas recesionales. Entonces el gasto público, a lo keynesiano, tiene que aumentar para crear demanda agregada de oportunidades de inversión pública, inversión privada, más empleo. Aumente el gasto, no lo reduzca. Ese es lo que alguna gente te dice en el sector privado, algunos economistas, pensando en fórmulas keynesianas. En esta circunstancia en que está la parte fiscal, en que, como en este programa hemos dicho a veces, para ejemplificar bien concretamente, que el ministro le dijo en un momento dado al presidente, señor presidente, este mes no tengo plata para pagarle sueldos a salario a usted, a su secretaria, a su asistente, a su secretario, etc. No hay plata y no hay plata, ¿sí? Entonces, claro, el presidente recibió el mensaje y dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir al fondo con financiamiento, y el presidente autorizó, ¿no? Entonces, ese tema de recomendaciones keynesianas en este momento no son, pues. Cuéntame. Digamos, cuando tú tienes un equilibrio en las variables fundamentales, llamemos, tienes equilibrio fiscal, tienes equilibrio en balanza de pagos, si se te presenta un problema
recesivo, llamémoslo. Tú tienes posibilidades de ampliar el gasto, de adoptar políticas expansionistas, tal como dice Milton Friedman. Pero cuando tú tienes un desequilibrio fundamentales tan grandes, tienes que corregirlos. No hay otra medida. Hasta Keynes te dice, tienes que reducir. Esto que nos generó el problema, ya no da más. Tenemos que bajar de acá, que es lo normal. Para bajar de acá se necesita reducir. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, la ventaja que tú tienes con el Fondo y el Banco Mundial es que ellos han estudiado, están permanentemente analizando mecanismos que te permitan a vos aumentar la actividad económica y, sobre todo, impedir que la pobreza aumente. Entonces, en todo el programa te dicen que hay que tomar en cuenta a los vulnerables, que los recursos que se está obteniendo de la eliminación de la eliminación tiene que ser para beneficiar a la gente pobre. Entonces, vos al menos vas a tener que no van a sufrir los pobres. Que quienes van a sufrir es clase media y para arriba. Pero adicionalmente se van a adoptar un sinnúmero de programas que te permitan, que te faciliten más la producción de la actividad privada. Estimados amigos, amigas, hemos escuchado a un experto en esta materia. ¿Cuál es la conclusión? Nadie ha obligado ni obliga, ningún gobierno está obligado a ir al Fondo Monetario Internacional. Se va cuando ya no hay alternativa. Y como decía el doctor Rodrigo Espinosa, las cosas en esos 10 años de Correa y su gente llevaron la situación macroeconómica a un punto que era insostenible. Ya no era posible seguir en el mismo esquema de política económica, el mismo modelo. No, se agotó todo. Y entonces, en función de eso, es necesario irremediablemente restaurar los equilibrios macroeconómicos, tomar decisiones para reducir el gasto público, ir hacia un superávit fiscal, arreglar el problema de balanza de pagos, la hoja de balance del Banco Central, etcétera. Eso era necesario, y es necesario con el fondo, sin el fondo. Pero es preferible tener una política de ajuste al futuro para restaurar el orden y la disciplina en la economía con financiamiento internacional. Sin financiamiento internacional la cosa sería enormemente compleja. Y aparte de eso, el gobierno tiene que llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional para las leyes que se vienen, de reforma tributaria, de reformas a la ley de régimen monetario y financiero, reformas a la ley de planificación y finanzas públicas, el mercado laboral. Son reformas que requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. El frente político, el gobierno, tiene que tener la habilidad y la competencia para llegar a esos acuerdos, porque si no, parte del programa del gobierno, no del fondo, fracasará. Queridos amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La Crisis Económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.